Entre líneas te informa. Vamos con Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, para este enlace binacional, la radio pública de Estados Unidos con la de México. Y para continuar con estos todavía reflexiones, los ecos de lo que se vivió en la jornada electoral del pasado 4 de noviembre. Gerardo, muy buenos días. Hola Adriana, muy buenos días. Pues aquí arrancamos la semana con frentes fríos que son considerados como un polar ártico que está causando bajas temperaturas a nivel récord, sí. Pero así arrancamos con también una semana con un posible camino que se abre en el Senado para reabrir el gobierno, el cual continúa por más de 40 días en parálisis presupuestal, paro que ocasiona serias cancelaciones y retrasos en los principales aeropuertos del país, un paro que ha llevado al borde de una crisis alimentaria a más de 42 millones de personas por la orden de Donald Trump de no distribuir los fondos que permitan mantener el programa de asistencia alimentaria o de vales de comida hasta que no se reabra el gobierno, pese a los litigios en las cortes, pese a órdenes de jueces. Así andamos, Adriana, a menos de una semana de los históricos triunfos demócratas del martes pasado. Resultados que demostraron, como siempre, que en la política estadounidense no todo está dicho. Por un lado, se evidenció que los demócratas aún pueden ser oposición, dar la batalla y hacer historia. Asimismo, quedó claro que las políticas económicas de Donald Trump están calando hondo en la preocupación de los votantes. Eso fue capitalizado por los estrategas durante las campañas de los demócratas y ahora genera preocupación entre los republicanos de cara a lo que puede ocurrir en las elecciones de medio término en el 2026. Sin embargo, Adriana, también se palparon las divisiones que describen al Partido Demócrata, diferencias que en el Senado volvieron a relucir anoche con los senadores de ese partido que decidieron ceder para reabrir el gobierno. Las victorias del Partido Demócrata a nivel nacional, las cuales incluyeron a un musulmán socialdemócrata en la contienda por la alcaldía de Nueva York y de dos demócratas moderados en las elecciones a gobernador de Virginia y Nueva Jersey, representaron solo el comienzo de la batalla por el futuro del Partido Demócrata. Y te doy precisamente los ejemplos que demuestran lo que está ocurriendo ya al interior de este partido después de estas victorias. Por un lado, están los centristas, los moderados, como Abigail Spanberger de Virginia, quien declaró en su discurso de victoria que los votantes habían elegido el pragmatismo sobre el partidismo y prometió políticas viables. Por otro lado, están los progresistas, como Zohran Mamdani de Nueva York, quien horas después de ganar advirtió sobre el peligro de ceder ante la cautela, ante la moderación, y aseguró: los demócratas pueden atreverse a ser grandes, pero pues eso yo creo que no está calando mucho entre los senadores demócratas porque no se atrevieron a ser grandes al ceder, repito, en la Cámara Alta, en las negociaciones para reabrir el gobierno. Por cierto, las dos importantes victorias demócratas en Nueva Jersey y Virginia nos dejan una lección interesante, Adriana. Por un lado, no era necesario simpatizar con los demócratas para apoyar a sus candidatos. Hay encuestas ya que se están publicando en estos momentos donde se muestra que el 20% de los votantes de Virginia afirmó tener una opinión desfavorable del Partido Demócrata, pero aún así apoyaron a la candidata de ese partido para la gobernatura. Su oponente republicana, en cambio, obtuvo solo el 5% de los votantes que tenían una opinión desfavorable del Partido Republicano. Y en Nueva Jersey, Mickey Sherrill obtuvo más votos entre los desilusionados con el Partido Demócrata que su oponente republicano gobernador, entre los que tenían una opinión desfavorable de su partido. Estas victorias ofrecen una posible hoja de ruta para los demócratas en un momento en que la popularidad de su partido sigue alcanzando un mínimo histórico. Ambas candidatas también ganaron entre el valioso grupo de votantes que no tienen una opinión favorable de ninguno de los dos partidos, conocidos como los dobles detractores. Este grupo, Adriana, ha sido fundamental en los últimos ciclos electorales. El pasado martes, Sherrill y Spanberger, las que ganaron en Virginia y Nueva Jersey, obtuvieron cada una cerca del 80% de los votos de este grupo, de los dobles detractores.
¿Cómo la ves? Detractores. Muy interesante, sobre todo también por las victorias. A mí me llamaba mucho la atención, Gerardo, también, bueno, lo que está señalando, esta hoja de ruta que se abre a partir del sentido de la votación, pues bastante particular que se vivió por parte de este sector, pero también las personalidades, las figuras del sector político latino que llegaron, que resultaron ganadores en estos comicios. Y en este sentido menciono solo como ejemplo a Elena Moreno, quien va a ser alcaldesa de Nueva Orleans, Gerardo. Sí, se alcanzaron realmente escaños y victorias históricas para los demócratas. Eso no se los quita a nadie. Pues tenemos a la de Nueva Orleans que acabas de mencionar, pero pues obviamente Zohran Mamdani, que pues hizo historia al ser el primer alcalde musulmán de Nueva York, uno de los más jóvenes, aparte socialdemócrata. El caso de Abigail Spanberger, será la primera gobernadora de Virginia. Está también Hazala Hashmi, que es la primera mujer musulmana en ganar un cargo estatal al ganar la vicegobernatura de Virginia. Sí. En Michigan, Mary Sheffield se convertirá en la primera mujer en dirigir la ciudad de Detroit. Está Kaoli Herr, quien a sus 52 años, esta representante estatal demócrata hizo historia al convertirse en la primera persona de ascendencia Hmong y la primera mujer en ser elegida alcaldesa de St. Paul, Minnesota, ciudad que alberga una gran comunidad de refugiados de Laos. Pero hay otros triunfos históricos, fíjate, en Mississippi, ¿sí?, afroamericanos obtienen escaños dominados por los legisladores de raza blanca y logran quitarle la supermayoría en el Congreso a los republicanos. En Georgia, en todas las contiendas a lo largo y ancho del estado, aunque fueron sí puestos muy locales o menores, los demócratas y los independientes arrasaron. El que causó mayor interés fue el de la Comisión de Servicios Públicos de Georgia, el cual regula y supervisa el funcionamiento de las empresas que otorgan luz, agua y gas a todo el estado. Este consejo era dominado por republicanos y ahora la balanza cambió hacia los demócratas. Lo que llevó a los votantes a definir ese cambio fue el riesgo de aumento en las tarifas de todos los servicios básicos. En fin, las victorias de los demócratas muestran que aprendieron la lección tras las derrotas de las elecciones anteriores, hicieron hincapié en la accesibilidad y la desigualdad económica, criticaron las políticas menos populares del presidente Donald Trump, prosiguieron con una visión populista audaz o quizá una más moderada y calibrada. Sí. Y lo más importante fue atraer o recuperar el voto latino. Después de que pues, lo perdieron en las elecciones del 2024 en lugares clave. Un ejemplo que ilustra pues, esa recuperación fue en el condado de Passaic, en Nueva Jersey, con mayor población hispana en el estado. Ahí Donald Trump ganó ese condado por 3 puntos porcentuales en el 2024 y recibió un gran apoyo latino. El martes pasado, la demócrata Mickey Sherrill lo ganó por 15 puntos. 15 puntos. Esta caída en el apoyo de los latinos hacia los republicanos es una señal preocupante para ese partido que esperan convertir a los votantes de Donald Trump en miembros permanentes de su coalición, pero lo están perdiendo. Y muy Pero rápido. quizá sean los republicanos quienes más tengan que aprender de estos resultados. Veremos a ver si ya están analizando cómo prepararse para las próximas elecciones, Adriana. Pues sobre todo porque fue en cuestión de meses que lleva Trump en su segundo mandato y ya pues esta respuesta muy clara que dio el electorado a través de las urnas. Preguntarte nada más brevemente, Gerardo, ya se llegó a este acuerdo provisional en el Senado respecto al cierre de gobierno. ¿Viene o todavía falta la decisión que se tome en la Cámara de Representantes, Gerardo? Sí, todavía es un proceso largo. Lo que apenas se aprobó anoche fue aceptar llevar al Pleno del Senado la discusión, el debate de este plan de reapertura provisional que permita los fondos hacia finales de este año. En los puntos del acuerdo no se incluyó la cobertura médica, los subsidios de cobertura médica para el famoso Obamacare, pero sí se incluyó que se mantengan los fondos para el sistema de salud alimentaria, los subsidios, los vales de comida, pues, que se conoce aquí en los Estados Unidos como SNAP, y también el permitir dar fondos para recontratar a los que fueron despedidos en funciones de gobierno, dar todos los fondos para que se recupere la actividad de los aeropuertos y a las personas que trabajaron sin sueldo durante este paro económico, pues que reciban
su reembolso, ¿no? De gastos, no, perdón, de salarios no pagados. Pero todavía falta mucho, Adriana, porque Sí. una vez que se lleva al pleno en el Senado, pues tardarán las discusiones y luego tiene que llevarse, como tú bien mencionas, una vez que se apruebe en el Senado, tiene que pasar a la Cámara de Representantes, donde todavía el líder de la Cámara está en estos momentos en rueda de prensa. De hecho, está por anunciar si convoca a sesiones a los legisladores de la Cámara Baja, porque él había suspendido sus actividades debido a que él decía, hasta que no se reabra el gobierno, no voy a convocar a la legislatura. Entonces, tiene que convocar, tienen que ir a sesionar, entonces discutirán una vez que se apruebe en el Senado, en la Cámara de Representantes, y luego, si no hay cambios en esa legislación, pues sí se lleva al escritorio de Donald Trump. Mañana es asueto, es día feriado aquí en los Estados Unidos porque es Día de los Veteranos. Entonces, supuestamente esta semana no iba a haber trabajos en Washington, no iba a haber trabajos en el Capitolio. No sabemos si a raíz de esta decisión y la urgencia de reabrir el gobierno, pues se ponen a trabajar en pleno puente. Entonces, vamos a estar muy pendientes de ello, pero pues aquí nos damos cuenta de que también las elecciones y los resultados de la semana pasada influyen en el actuar de ambos partidos. ¿Por qué? Porque a raíz de la derrota, Donald Trump empezó a acusar a los republicanos que porque está cerrado el gobierno, por eso perdimos. No por mí, dice Donald Trump, sino por ustedes que no han logrado negociar. Entonces empezó a presionar durante estos últimos días, al grado de que incluso llegó a anunciar de que iba a otorgar $2,000 a cada estadounidense por las utilidades que se han generado de los aranceles. El tema de los aranceles está generando una inflación aquí en los Estados Unidos y preocupación también en los estadounidenses en su bolsillo. Y por eso, inteligentemente, Donald Trump está anunciando esto de los $2,000, que no sabemos si se va a dar, pero eso también es una forma de seguir con la presión, seguir con la estrategia para doblegar a los demócratas. Y desafortunadamente, Adriana, que es lo que todo el mundo está criticando en estos momentos, incluyendo el líder de la minoría, Chuck Schumer, que dijo anoche, yo no voy a votar por eso que están haciendo ustedes, es la crítica de decir, cómo en estos momentos, con los triunfos que tuvimos la semana pasada, que tenemos prácticamente la sartén con el mango, ¿cómo te pones ahorita a darles por su lado? A ceder ante la extorsión, que es como han calificado también el manejo del paro gubernamental por parte de los republicanos. Están utilizando a los que se están muriendo de hambre y a los controladores aéreos una vez más para presionar a los demócratas. Y todo esto en vísperas del Día de Acción de Gracias, Gerardo. Y todo esto en vísperas de que colapse los aeropuertos, que es otra forma también de presionar, ¿no? Porque el secretario de Transporte está diciendo, no, que hemos estado reduciendo las operaciones en un 10% en los 40 principales aeropuertos. Ahorita no se vive tan fuerte el impacto, pero de cara a las vacaciones por el Día de Acción de Gracias, pues sí puede haber colapso y entonces ya está manejando el aspecto dramático, que no deja de ser dramático, diciendo, muchos jóvenes se quedarán sin poder cenar con sus familias porque no van a tener boleto de avión para poder ir y cenar pavo con sus papás en estos momentos de Día de Acción de Gracias. Pongo ese tono de voz, discúlpame, Adriana, para hacerlo más también dramático, como lo hacía este señor, ¿no? Pero lo cierto es de que es realmente una forma de presión. Una forma de presión, ¿por qué? Porque se ha demostrado que el gobierno federal tiene el dinero para pagarle a estos controladores aéreos, tiene el dinero para pagar los fondos para mantener el sistema de asistencia alimentaria, pero no quieren soltar ese dinero porque hasta que no se reabra el gobierno, entonces sí. Entonces estamos en esa situación, Adriana, donde pues prácticamente los republicanos están realmente ahorcando a los demócratas para que cedan. Y en una situación que ya hemos visto, ya ha causado bastante malestar en ciertos sectores, en políticos demócratas. Veíamos ahí este reproche de Bernie Sanders, ¿no? Cómo estaba reaccionando frente a esta postura y a estos votos de los demócratas que se fueron para el otro lado, para el republicano, y finalmente pues llevaron a esta decisión en el Senado. Gerardo, gracias por este reporte, como siempre, para Entre Líneas. Un fuerte abrazo, Adriana. Seguiremos pendientes. Claro que sí. Ahí estábamos escuchando a Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe en este enlace binacional aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, donde estamos viendo así de primera mano, escuchando a través de todo el equipo de Radio Bilingüe, pues lo que realmente sucede, todas las aristas de la información en Estados Unidos.